Adictos, tu programa de MMA con Nathan Hardy, Dani Domínguez y Sam Danko. Bienvenidos todos a vuestra dosis semanal en formato audio de MMA. Mi nombre es Nathan Hardy y estamos en una nueva edición de MMA Adicto, la número 223. La verdad es que ha llovido ya bastante. Y aquí estamos nuevamente para relatar lo mejor, lo peor, lo más polémico del mundo de las MMA. Y en esta edición, número 223... nuevamente, sí, ya lo habíamos advertido, vamos a contar con Dani Domínguez en la segunda parte del programa para hablar de ese UFC 228 con toda la polémica que ha surgido y por supuesto con ese gran main event entre Tyron Woodley y Darren Till. En esta primera parte del programa lo que vamos a hacer es hablar de alguna noticia, tanto nacional como internacional, y también responderemos preguntas para así pues adelanto, descargar un poquito más de responsabilidad a Dani en el sentido de que no nos quedemos sin tiempo, porque como ya sabéis, Dani hoy está aquí, mañana está en Francia, pasado está en Alemania y al día siguiente está en Roma con Mike Goldberg y John McCarthy, ¿no? En el mismo hotel, que esto es una historia que él ni se enteró que había evento en Bellator y de repente se lo encontró en el hotel y es verídico, ya le preguntaremos otro día. Pero lo dicho, arrancamos aquí con una nueva edición de MMA Adicto. Noticias. Y la primera de nuestras noticias nos traslada aquí. Bueno, no nos mueve muy lejos. Estamos hablando de la empresa World Fight Tour, WFT, la cual, pues como bien recordaréis, realizó su Road to Bellator en Canarias hace cosa ya más de un año, en el que Aridane Romero, el español Aridane Romero, salió como ganador de ese torneo y por tanto obtuvo la oportunidad de pelear en Estados Unidos. Esto es un caso que ya comentamos hace unas cuantas semanas para los oyentes de Patreon. Este audio no se escuchó, no se puede encontrar a través de iVoox porque fue antes de que decidiéramos hacer también esta suscripción especial para iVoox de 1,50 € al mes. Entonces estaba fuera de la plataforma, con lo cual los únicos oyentes que han podido escuchar esto fueron los de Patreon. Pero hablamos de la situación de Aridane Romero, de por qué no había debutado en Bellator, porque alguien había dicho, el maestro Chinto Mordillo, pues había comentado que la organizadora de World Fight Tour, pues que era unos farsantes y tal y cual, ¿no? Entonces, nos llegó una información, queríamos comentarla, la comentamos en el programa. Y esta misma semana se ha dado a conocer un comunicado por parte de World Fight Tour, que voy a proceder a leer, en el que se aclaraba un poco más la situación y que concuerda con lo que a nosotros nos habían comentado hace unas cuantas semanas. El comunicado dice así: queridos amigos, ha pasado más de un año desde Road to Bellator Canarias y aún se sigue especulando sobre las razones de la no participación del campeón en ningún evento de Bellator. Esto ahora paro aquí para decir que están hablando de Aridane Romero, que fue el ganador del torneo. Es muy simple, el luchador canario firmó un contrato multipelea con la empresa americana y por ello apareció en la página web oficial de Bellator, donde aparecen todos los luchadores de su franquicia. Bellator contaba con el campeón de Road to Bellator Canarias para pelear en sus eventos en los Estados Unidos. Para hacer esto, el peleador necesitaba tener el correspondiente visado de entrada en el país. Nuestro campeón realizó los trámites necesarios en la Embajada de los Estados Unidos en Madrid, sin embargo, este requisito indispensable le fue denegado. El departamento legal de Bellator no recibe la confirmación de la embajada americana asegurando que el luchador cuenta con el correspondiente visado. Por esta razón, da por concluida la relación contractual con el luchador, el derecho a la privacidad y protección de datos de las partes interesadas les asiste. Deseamos la mejor de las suertes para el luchador en su carrera profesional. Como comentamos en aquel programa de Patreon, hubo un problema legal, serio,
por el que este visado pues no fue concedido. Con lo cual, si no tienes el visado, pues como bien dice el comunicado, no puedes entrar en Estados Unidos y por tanto tu contrato de alguna u otra manera pues queda cancelado, porque no puedes pisar el suelo americano. Y es ahí donde, por desgracia, el campeón Aridane pues se movió. Es una lástima, estas cosas pasan. Como bien comenta el comunicado de World Fight Tour, es algo que esperemos que en un futuro pues sea una situación que se pueda arreglar, no por el tema de Bellator, sino que Aridane pueda seguir creciendo profesionalmente en el mundo de las MMA. Pero la historia es la que es. Se había dicho por parte de algunos periodistas que Aridane no había firmado un contrato con la empresa, con Bellator. Bueno, ese report, que fue por cierto de una persona que se llama Diego Ortiz, fue totalmente mentira. O sea, Diego Ortiz mintió en ese report. No sé qué le llevó a ello, porque se demostró con papeles que el contrato estaba firmado con Bellator y como bien dice este comunicado, figuraba en la página web. Ninguno de los luchadores que no estén contratados por Bellator figura en la página web, ¿vale? Y Aridane lo estaba. Y de hecho sí, no sé si ahora mismo, conforme lo estáis escuchando 3 semanas después, porque cuando grabamos aquel programa, sí que todavía si poníais Aridane Romero y Bellator en Google, podríais encontrar la entrada a la página, no a Aridane en la página, porque ha habido cambios en la página web y no se podía ya acceder a su ficha en Bellator, pero sí que figuraba, y podéis ver que figuraba en la página web. Como digo, eso fue hace 3 semanas, hace aproximadamente un mes. No sé si todavía se podrá encontrar esa búsqueda en Google. De todas formas, si no se puede, tengo que tener la imagen por ahí todavía guardada para demostrar que estaba ahí. Entonces, no sé qué llevó a esta persona pues a mentir deliberadamente, porque o bien le engañaron o bien intentó engañar a alguien y no le salió, no le funcionó, porque ya digo, World Fight Tour pues sacó ese report, sacó la demostración de que Aridane había firmado con Bellator y todo apuntaba a que Aridane había firmado con Bellator. Ahora nos han confirmado el report que dimos hace aproximadamente un mes, diciendo que ha sido un problema legal con el tema del visado que le impide pues pelear en Bellator y que obviamente la relación contractual que tenían entre ambas partes, entre la compañía y Aridane, pues se ha roto por completo. Es una pena porque ya que ganas esa oportunidad, pues habría sido bonito tener un nuevo español, no solamente en Bellator, porque ya hemos tenido españoles anteriormente en Bellator, cosas como Manu García, Daniel Tavera, Ryan Lloré y no sé si me estoy dejando a alguien. Bueno, también Carla Benítez, cuando peleó aquí en Israel, creo que fue, estuvo peleando también, participando en Bellator. Pero habría sido bonito tener no solamente un español, como digo, sino tener un español en Estados Unidos peleando en un evento de Estados Unidos, porque muchos de los españoles que hemos tenido, Tavera tendría que tirar de archivo para ver si fue en Estados Unidos, creo que puede que sí. Ryan Lloré sí que fue en Estados Unidos, contra Cole Conrad, creo que fue el luchador contra el que se enfrentó, que era pareja de entreno de Brock Lesnar, y era un luchador, pues digamos, de un peso bastante alto, masivo. El pobre de Ryan pues, se le tumbó encima como una morsa a Cole Conrad y no pudo hacer mucho el pobre. Y Carla peleó en Israel y Manu García en Inglaterra, en el Reino Unido. Entonces hubiese sido bonito volver a tener un español peleando allí en Estados Unidos. No ha podido ser por los problemas legales que comentamos, sea cual sea. Nosotros no tenemos por qué meternos, nosotros solamente comentamos que había un problema legal, como bien dice este comunicado y como bien nos comentaron a nosotros, que fue un problema pues también parecido al que tuvo el participante de Ultimate Fighter, que por lo visto también por lo que me habían dicho, o sea, el Ultimate Fighter Latinoamérica 3 creo que fue, que por lo que me habían comentado también recientemente, yo no lo sabía, es hermano de Aridane también, entonces ambos tuvieron un problema, no han perdido 2 oportunidades que la verdad son una lástima perderlas, pero bueno, son cosas que pasan. Importante, Agoney vuelve para el Slam Arena del próximo mes en Canarias, así que lo vamos a poder ver nuevamente pelear en la jaula. Lo mejor para los dos, de verdad les deseo lo mejor, porque son luchadores que han demostrado que tienen futuro y que ojalá tengan oportunidad en un futuro nuevamente, a la redundancia, de recuperar el tiempo perdido y llegar a cotas más altas. Espero que sea así, se lo deseo la verdad, lo mejor de la suerte a ambos. Teníamos también otras noticias que comentar aquí
y más que noticias son algunos resultados que han surgido en las últimas horas. Principalmente pues el de Yacaré Toledo lo comentaremos en la segunda parte con Dani, por hablar un poquito de lo que pasó en el combate. Pero se celebró el evento de One Championship el pasado fin de semana. Se celebró un evento de One que tenía en el main event a Jin Namjoon frente a Samara Santos. Pues finalmente fue un poco lo que habíamos pronosticado, ¿no? Jin Namjoon derrotando a Samara Santos por TKO en el tercer asalto. Samara Santos pues le habían regalado prácticamente la oportunidad por el título aquí en One. ¿Y por qué esto es importante? Porque a pesar de que en alguna web pues figura el título como 115 libras y no está muy descaminado en el sentido de una división Strawweight, pero la división Strawweight considerada por One realmente son 125 libras. Yo estoy convencido que son 125 porque no hay manera en que Angela Lee baje a 105 y los combates que de antes de ya empezaron a darse a conocer los pesajes en One figuraban los pesajes de Angela en 115 libras, siendo la división Atomweight, así que nos movemos en esa cifra, ¿no? Esto es importante porque, lo estamos adelantando, Angela Lee se va a enfrentar a Jin Namjoon, si alguna vez digo el nombre sin equivocarme, premio, por el título de la categoría Strawweight, entre comillas. Es un combate que ya habían anunciado en aquella rueda de prensa que tuvo One en Japón, aquella macro rueda de prensa que luego al final pues no resultó tan buena como mucha gente esperábamos. Y es un combate importante porque va a decidir el futuro de las MMA femeninas dentro de la compañía. Además, en este evento tuvimos a Amir Khan venciendo en el primer asalto a Honorio Banario. Un gran combate, la verdad. Una buena finalización de Amir Khan y una pena porque ya digo, los chimpancés de la redacción eran fan de Honorio Banario y cuando lo vieron perder pues se quedaron un poco tristes, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Además también Edward Kelly derrotó a Christian Lee en lo que es una curiosidad de derrota, porque no fue que Edward Kelly venciera a Christian Lee, fue que Christian Lee fue descalificado. ¿Por qué fue descalificado Christian Lee? Por hacer algo que ya había intentado anteriormente, pero cuando era perfectamente legal. Christian Lee fue descalificado por un suplex por el cual la norma dice que no puedes hacer un suplex con arco porque, o sea, según One, porque eso lo consideran un golpe ilegal. Como digo, Christian Lee ya se había impuesto antes a otro luchador, creo que fue Kotei Tsuboku, puede ser, sí, efectivamente, fue Kotei Tsuboku, con la misma táctica, con el mismo movimiento. Y en aquel entonces fue perfectamente legal, pero meses más adelante, este mismo año, no recuerdo exactamente el nombre de los dos luchadores, pero hubo una finalización similar y el resultado luego se revisó y el comité de expertos que se dedica a controlar los enfrentamientos, el tema de los jueces y tal y cual, determinó que esa victoria tenía que ser considerada una descalificación y en ese momento nació una norma en la que se prohíben estos suplex como el que realizó Christian Lee a Edward Kelly. Con lo cual, el hermano de Angela Lee suma su segunda derrota consecutiva por un método que, la verdad, o sea, por una razón que creo que estaremos todo el mundo de acuerdo. Es algo que se lleva haciendo bastante tiempo. Otra cosa es que tú en el suple, a la hora de hacerlo, la cabeza impacte lo que se conoce como un spike. Es decir, pegues con la cabeza en un ángulo perpendicular al suelo. Y obviamente puedes hacer mucho daño y eso es una táctica que realmente está considerada ilegal, eso sí. Pero un suplex como el de Christian Lee, donde sí que es verdad que, bueno, parte de la cabeza parece que puede llegar a parecer como un spike, ¿no? Como estamos hablando, como ese mal suplex que sí sería ilegal, pues One automáticamente lo convirtió en una derrota de Christian Lee. Es una pena porque si no llega a ser por eso, pues Christian Lee habría vuelto a la senda de la victoria después de ese enfrentamiento contra Martin Wynn y se hubiera puesto, desde luego, sin duda alguna, en una línea bastante interesante de cara a poder volver a retar al campeón o por lo menos seguir progresando y tener una posición de cierto rigor y de cierta escala dentro de la compañía, pero por desgracia no se ha llegado a dar esa situación. Christian Lee ahora tendrá que volver un poco a la casilla de salida. Hoy no sé si tendrán en mente darle una revancha, quizá contra Edward Kelly por este problema o no, pero eso es algo que se irán
viendo durante varios meses. Además hubo varios combates de lo típico que hace One, porque hay que recordar que One ahora no solamente es MMA, boxeo, kickboxing. Y digo boxeo porque dentro de poca fecha va a tener un combate importantísimo que se va a hacer la defensa en un evento de One. También se va a celebrar en este evento Roman Álvarez contra Daichi Takenaka, que era un combate que hablamos en el programa de entre semana en Evox, que era un combate que a priori parecía bastante interesante por la actuación que había tenido Roman Álvarez, porque Daichi Takenaka siempre es entretenido de ver, pero finalmente no se ha llegado a celebrar por problemas médicos de Álvarez. Con lo cual es un evento que podéis seguir, podéis ver a través de YouTube todo el evento de One. Es un evento que la main card, como habíamos dicho, la parte arriba de los combates de MMA estaba bastante interesante, pero que al final no sé, te queda esa sensación de gente como Samara Santos que por ejemplo no debería estar aquí, ¿no? Después de sumar, creo que era un 1-4 en los últimos 5 combates. Es verdad que venía con una victoria, pero había tenido 4 derrotas consecutivas anteriormente, como habíamos comentado ya, y ante rivales de no mucho alcance, con lo cual pues suponía un problema interesante, ¿no? Ahora no vamos a extendernos mucho con las noticias, sé que nada más que llevamos aproximadamente unos 15 minutos de noticias y podríamos tocar... Bueno, sí, antes de meternos a responder esas preguntas que nos habéis enviado, vamos a hablar de las audiencias, porque hoy estamos grabando este programa el lunes, con lo cual podemos tener las audiencias del fin de semana disponibles. Y vamos a empezar por lo clásico, por el programa Fighter de Titan Channel en Ten, que esta semana hay que decir que la audiencia no viene desglosada por lo que es evento, o sea, combates y el programa en sí. Viene todo junto en la franja horaria, que desde las 12 menos 20 normalmente empieza a las 11 y media, pero bueno, ya sabéis cómo es televisión. Pues el programa empezó a las 12 menos 20 y acabó a aproximadamente 1:30 de la noche, para una hora, 45 minutos más o menos de duración de lo que fue el segmento. Y en esta ocasión el dato de audiencia llega conjunto, no llega por separado. Entonces tenemos que el Fighter, por completo, combates y programa, sumó una media de 14.000 espectadores aproximadamente, bajando nuevamente 2.000 espectadores con respecto a la semana pasada. Pero el dato que dimos la semana pasada, que también tengo que recordar que lo di a mitad de semana en el programa de Patreon, fue desglosado en dos partes, como estábamos viendo tradicionalmente. Esto es Fighter, lo que es el programa en sí, y luego los eventos. En aquel entonces, si hallábamos la media de lo que era el programa, creo que fueron 16.000 y 13.000 aproximadamente, estaban las mismas cifras que la media realmente de esta semana, de unos 14.000, porque creo que fueron 16.000 Fighter, 13.000 el programa, o sea, el conjunto de combate. Entonces, más o menos la media no se ha alterado mucho. Si tenemos que el dato de ambas cosas juntas es 14.000, eso quiere decir que no se ha alterado mucho con respecto a la semana pasada, lo cual es un buen dato, pero sigue estando bastantes cifras para lo que es la audiencia de Titan Channel, ¿no? O sea, para lo que es los datos máximos que hemos tenido de Fighter en sus retransmisiones hasta ahora, desde agosto hasta ahora, que fue creo que fueron 24, no tengo ahora mismo la estadística por aquí por delante, pero sí que recuerdo que fueron aproximadamente, me parece, unos 21.000 o 24.000, creo, más o menos, espectadores que estuvieron en un tope, ¿no? En el tope de retransmisiones de Titan Channel. Es un dato que por lo menos hay que decir que la audiencia media se está manteniendo. Y desde luego no es de los mejores datos de la cadena, pero tampoco es de los peores. Con lo cual pues alberga ese rayo de esperanza, ¿no? De que las cosas puedan progresar y las cosas vayan a mejor. O que por lo menos el programa se mantenga para los aficionados al mundo de las MMA, pues podamos verla. Hay que decir que también el programa fue un poquito ya más actual. Y que sí que hay un detalle que me resulta llamativo y que se notó en este programa. Fighter se abrió, o sea, se creó con la idea de ser dos programas. Un programa que se emitía los sábados y otro programa que se emitía los domingos. Con lo cual, de una sesión de 2 días, hemos pasado a una sesión de 1 día. Y hay un comentario que hace Jaime Corral en este programa que dice que nos veremos mañana, o algo similar. Dice, nos veremos mañana, o ya veremos el programa de mañana.
Claro, muchos de estos programas se ve que están grabados desde hace tiempo. Y aquí es donde lo notamos también, porque cuando la idea a lo mejor era emitir sábado y domingo en un inicio, se pasó solamente a los sábados, con lo cual hay un archivo de programas que deberían haberse metido de una manera en la que no se están emitiendo. Entonces, ahora sí que se entiende ese proceso, en parte también, que hay un punto en el que es injustificado, porque hablábamos hace una semana, ¿no?, de cómo en el programa de Titan Channel decían que Daniel Cormier se iba a enfrentar contra Steve Miozzi, y ese programa se retransmitió a mediados de agosto, con lo cual ese programa sí que era súper antiguo, pero hay una razón también por la que esa antigüedad está dañando a los programas, y es por lo que estoy comentando, porque las retransmisiones iban a ser inicialmente el sábado y domingo, finalmente se pasó solamente al sábado, con lo cual se expande, ¿no?, el número de semanas que hay que hacer para llegar a una retransmisión pues más actual. Que, por cierto, esas retransmisiones se están haciendo ya, porque si seguís Titan Channel en alguna de sus redes sociales, así lo han comentado, que se están ya grabando nuevamente programas nuevos para poner en las próximas semanas. El segundo dato importante, ¿cuál es? Ultimate Fighter. Ultimate Fighter 28, que esta semana tenemos lo que yo creo que considero un buen dato. Yo puedo decir que esto es un buen dato. ¿Por qué? Porque lo comentamos también en iVoox, o iVoox/Patreon, que el programa estaba anunciado a priori para las 12:30 de la noche, o 12 de la noche, 12:30, ahora no recuerdo el dato exacto que di, creo que era a las 12:30, y que luego a la 1 o a la 1:30 iba a haber una serie un segmento que se llamaba, Combate de Leyenda, Historia del Octágono, que ya lo hemos visto en algunas otras ocasiones, donde Albert y Duncan pues comentaban algunos combates y algunas historias que habían pasado pues en UFC. No fue al final lo que pasó, y fue mi sorpresa, ¿no? Cuando llego, pongo la televisión y digo, bueno, vamos a ver un poco, a ver si vemos un poquito el capítulo de Ultimate Fighter nuevamente, después de ver Fighter, ¿no? Y me sorprende que veo arriba, donde está el logo de Gol, Combate de Leyenda a las 12 y Ultimate Fighter episodio 2 a la 1:30. Nuevamente nos trasladábamos a la 1:30, con lo cual servidor ya se temía lo peor en el tema de audiencia. Sin embargo, tenemos que decir que, aunque no he hecho la media de los combates, esos combates de leyenda, donde teníamos pues un poquito de lo que era Darren Till, Zabit Magomed-Sharipov, Abdul Razak Al-Hassan y también Jessica Andrade, algunos combates de los que hoy mismo, si está escuchando el programa este mismo lunes, se van a retransmitir en esa retransmisión de UFC 228 en Gol. Pues es un dato bastante interesante, y fue un punto que creo que, si bien no es lo ideal ponerse Ultimate Fighter a la 1:30, entiendo la estrategia de Gol, y no sé si es así, pero la entiendo desde la base de ponemos una serie de combate antes, enganchamos al público de las MMA y luego a lo mejor se quedan a esa retransmisión del Ultimate Fighter. No puedo decir que funcionó por completo, porque fue descendiendo a la audiencia poco a poco, alcanzando el punto más bajo en el Ultimate Fighter, pero sí puedo decir que los datos son mucho mejores que la semana pasada. Concretamente, del doble. La semana pasada estábamos hablando de que esa retransmisión del Ultimate Fighter hizo unos 32.000 espectadores. Esta semana podemos decir que ha hecho 63.000, con una cuota de pantalla de un 1,38, con lo cual es el doble. Por lo que entiendo que esa estrategia de poner una serie de combates antes, de cierto modo ha funcionado. Porque a lo mejor la gente que venía del fútbol, como la semana pasada, diría, no quiero ver esto, y apagaba directamente la televisión. Además que era muy tarde, era un horario de la 1:30 y no había como un nexo a lo mejor de unión entre lo que era el directo Gol con el Ultimate Fighter. Aquí sí que lo ha habido, había una serie de combates. Entonces, no sé si ha sido la intención, y a lo mejor me estoy moviendo demasiado en el terreno, pero es una estrategia que me resultó interesante de cierta manera. Repito, no es lo ideal, porque para mí lo ideal sería que el Ultimate Fighter se retransmitiera después de la hora de la UFC, por ejemplo, donde pues tuvieran oportunidad de vender un poco más el producto, de vender ese programa y luego ponerlo ahí. No sé, eso depende ya de los horarios. Creo que me parece que el programa de la hora de la UFC vuelve esta semana, pero creo que es el martes, con lo cual eso no se podría hacer. Pero bueno, estamos viendo cosas positivas, no en el tema de los horarios, pero sí en el tema de la audiencia. Espero que en futuras ediciones pues haya una reestructuración, el programa se ponga a un horario más idóneo quizás para más público,
porque aunque 63.000, repito, es un buen dato, creo yo. No tengo los datos del Ultimate Fighter anterior. No sé si Albert o Danka nos están escuchando. En el caso de que nos estén escuchando, pues si me lo hace llegar, no es que me lo haga llegar, si puedes comentarlos tú mismo, pues sería ideal. Si no, pues ya lo buscaré yo, esos datos del Ultimate Fighter anterior que se retransmitió aquí en Gol, para comparar un poco cuáles son esos datos con respecto a este del Ultimate Fighter donde está el Trota. Pero bueno, como digo, bueno, no un excelente dato, pero dada la hora y teniendo en cuenta que viene de un dato de 32.000, sí podemos decir que es un grandísimo dato esos 63.000 espectadores que siguieron el programa número 2, el episodio número 2 del Ultimate Fighter, que comentamos, hicimos aquí la review la semana pasada en iVoox y en Patreon. Ahora sí, vamos a responder a algunas preguntas que nos habían llegado. Empezando por aquí Alejandro Soto, que nos comentó. Dice: os pasé por Instagram una captura de Chinto con Emilio Marchiegui de ayer. Este mensaje de hace 3 días, o 3 días, de lo que parece casi la confirmación de lo del diario Marca. ¿Qué os parece? Fijo que Nathan ya lo había visto. Sí, lo había visto esa imagen de, bueno, esa captura de Chinto con Emilio Marchiegui, que es la misma que se puso en un primer momento, ¿no? Cuando saltó el comunicado que se hizo, este comentario que se hizo sobre el tema de lo de la Liga Marca y tal y cual. ¿Sobre qué nos parece? Puedo hablar por mí. A mí me parece lo mismo que comenté cuando hablamos en el programa de Patreon y hablamos de esto. Me parece lo mismo. A mí yo pregunté por esto y dije, oye, ¿esto cómo es? ¿Esto es verdad? ¿Aquí hay algo que no conozcamos? Y a mí lo que se me pasó fue, bueno, se me explicó y se me pasó un comentario de Emilio Marchiegui en el que lo que decía era algo así como, joder, le he dicho que lo quite. Porque hay que recordar. Y yo sé que en un tuit a una persona le dije que no había liga. Quiero explicarlo a lo que me refiero cuando no había liga. Me refería a que no se ha firmado todavía, que hay una negociación, que fue lo que explicamos, y que obviamente se habló de MMA, no en los términos en los que a priori se había vendido como te digo, de firmar la liga, de que todo esto estaba hecho, sino en términos de negociación. ¿Y por qué no me voy a retractar de eso? Pues simplemente porque el maestro el día después de darse a conocer la noticia, el día antes de que nosotros grabáramos ese programa, dijo que estaba negociando. Lo dijo él mismo, no lo digo yo, entonces ya. Lo dijo él mismo. Estamos negociando y estamos viendo. Es verdad que desde esa fecha hasta hoy, cuando estamos grabando esto, un par de días después, creo que ha habido una segunda reunión con algo. Entonces, las cosas han avanzado. Ya ahí ya no me he metido para preguntar de si había variado la situación, de si se estaba llegando a algún acuerdo. Claro, de negociación hay firmado, hay mucho. Entonces las cosas no están firmadas hasta que realmente están firmadas y se da un comunicado oficial. Entonces, claro, confirmación oficial. Cuando Marca lo anuncie, yo me lo creeré. O sea, no es no creerme la palabra de determinadas personas. Es más bien estoy harto de que me hayan vendido humo durante tantos años. No el maestro Chinto Mordillo, hablo en general. Que estoy harto de que me hayan vendido tanto humo por parte de muchas empresas, que yo hasta que ya no vea una noticia y de verdad por parte de a quien realmente pueda anunciar esto, que es Marca, tanto Marca como el maestro, pero especialmente Marca, por esto que es la empresa grande, ¿no? Que serviría de plataforma de retransmisión, pues como digo yo, hasta que no lo vea aquí no entraré a valorar la noticia. Simplemente lo que dijimos en Patreon, que es por lo que nos pregunta aquí Alejandro, fue que a ver, a nosotros se nos ha dicho una versión, yo sé que el chico de la jaula pues tendrá otra. A nosotros la versión que teníamos llevaba una explicación de que se había abierto, se había hablado, se había hecho una especie de primer toma de contacto, que se había planteado una idea y que a partir de ahí pues se iba a negociar con Marca a ver si esto se podía llevar a cabo, ¿no? Pero desde luego firmado, no había nada firmado en ese momento. Es lo que a nosotros se nos ha dado a entender. Y también apoyado en ese mensaje, pues como digo, que nos enseñaron pues de Emilio Marchiegui diciendo que le había dicho que lo quitara porque obviamente pues era adelantarse, ¿no? en los pasos. Y sumado por supuesto
a lo que he comentado antes de el maestro Chinto Mordillo, pues diciendo el día posterior en esta sesión de entrenamiento que se retransmite los miércoles hasta el europeo, que pues que se estaba negociando. Entonces, hay muchas diferencias entre lo que es negociación a firma. Obviamente creo que eso lo entendemos todos. Entonces, por eso digo que respecto a la pregunta de Alejandro de qué opinábamos, sigo opinando lo mismo. Sigo opinando que hasta que no haya una cosa que esté firmada, pues no es tontería, ¿no? Viene bien comentarlo, que hay una idea, que hay una negociación, pero hasta que no esté firmado no podemos poner a bombo y platillo esto se ha firmado, porque no es nuestra forma de trabajar. Podemos decir que hay una negociación, podemos decir que hay un rumor y lo hay, obviamente lo había. No, en ningún momento hemos dicho que no hubiese una negociación, hemos dicho que se había hablado de MMA en términos y que las cosas, pues, queda mucho camino por delante, ¿no? Y que la idea principalmente, pues, era eso, era en principio un primer show, ver cómo van las cosas, un show de los que se hagan próximamente para ver cómo se van las cosas y a partir de ahí, pues, decidir en qué línea se mueve un posible acuerdo con marca. Repito, de momento es posible. No, también digo que no sé si en esta segunda reunión que me parece que ha habido, no sé hasta qué punto se habrá llegado, ¿no? La verdad es que no me ha interesado porque ya prefiero esperarme a que se decida todo antes que seguir pues intentando indagar sobre el tema, pero la idea está ahí y obviamente si sale pues maravilloso, ¿no? Pero que en la fecha del momento donde de repente se dice ¿se ha dado inicio a la liga? No, hay una negociación y como bien dice el maestro y a partir de ahí ya en un futuro veremos, vale. La segunda de las preguntas que tenemos por aquí es de Javier, voy a permitir que la abra, nos dice ¿qué te parece que le quiten el título a Nico Montaño y si creemos que Dana no se la ha creído? Esto es algo que vamos a tratar en la segunda parte del programa, ¿vale? Pero antes de eso, más que sobre el tema de lo de Nico Montaño, el cual, bueno, el otro día puse en mi perfil de Twitter el dedicado a las MMA, porque tengo dos, uno normal para todo el contenido de basura que puede salir y obviamente el otro para MMA. En ese perfil, que si queréis seguir es @n-h-MMA, comentaba que me pareció una buena decisión que a Nico Montaño se le hubiese retirado el cinturón. La segunda parte vamos a decir por qué, pero por poner un pequeño apunte, que a Nico Montaño le hayan retirado el cinturón y a mí me parezca bien, no significa que gente como Dominic Cruz, como John Jones, como Conor McGregor, que se tardó mucho más en retirarse el cinturón, me parezca que no se le retiró a tiempo, que se le debería haber retirado antes. Creo que a esa gente que por ejemplo acabo de nombrar se le debería haber retirado antes. Es decir, lo que se haga en un caso no implica que lo otro en el otro caso esté mal o esté bien. Hay que estudiarlo. Y en el caso de Nico Montaño yo creo que está bien retirado, sobre todo de un punto de vista comercial, porque Nico Montaño no te va a vender pay-per-view, Valentina Shevchenko te los puede llegar a vender o por lo menos ayudarte. Y a partir de entonces de esa baja de Nico Montaño, nuevamente, habría un periodo donde Nico Montaño seguramente no va a dar de aquí a final de año el peso porque el médico se lo va a impedir y porque, según una explicación que ella ha dado, no va... Ella había dicho que tras la operación que tuvo, por aquellos problemas, aquella enfermedad en la boca, creo que fue, me parece, tuvo un tiempo de baja y que ella había pedido pelear hasta octubre. En un comunicado había dicho que había pedido enfrentarse en octubre. Le dijeron que septiembre era la única fecha, que le quitaban el cinturón. Entonces entiendo que con estos problemas de corte de peso del riñón, que podrían haber llegado a ser bastante graves, no va a cortar nuevamente peso en próximas fechas. Entonces se habría a lo mejor un periodo a partir de entonces, de este septiembre, de otros 6 meses a lo mejor en los que Nico Montaño no iba a estar para pelear. Y resultaría difícil encontrar a lo mejor un hueco que por supuesto no podría ser el del main event porque no vendería pay-per-view. Y esto es así. Y ella dice, no, es que no abro la boca, es que no vendo pay-per-view, es que no traigo dinero. Es cierto, por desgracia es cierto. Y aunque a mí no me guste, entiendo que me pongo en el punto de vista de UFC y es normal que le hayan retirado el cinturón en temas simplemente de negocio. Porque si bien es verdad que las rivales que están por debajo de Valentina no van a venderte tampoco pay-per-view,
sí que por lo menos abre la posibilidad a que Joanna se enfrente contra Valentina Shevchenko con 125 libras. Lo cual es una falta de respeto a las que están por debajo en el ranking de 125, pero desde el punto de vista de UFC, y repito, esto es algo que no es con lo que yo estoy de acuerdo ni lo que yo haría, pero que todo el mundo debe grabarse en la cabeza y a fuego. Esto es un negocio, aquí están para hacer dinero, y obviamente un Joanna contra Valentina Shevchenko podría vender mucho más que un Valentina Shevchenko contra Nico Montaño, contra Sirana Eubanks o contra algunas de las que están por debajo y se habían propuesto. ¿Es una falta de respeto a estas luchadoras? Sí, pero es el negocio, por desgracia es el negocio, y esto es lo que mueve UFC. Dinero, dinero y dinero. Entonces es mucho más fácil vender un Valentina Shevchenko contra Joanna que contra alguna de las otras rivales. Entonces entiendo ese punto. Sobre si Dana White se la ha creído o no, creo que no se la ha creído, como yo tampoco me la he creído, como no se la ha creído prácticamente nadie. Sobre todo si la ponemos frente a Valentina Shevchenko, que es una grandísima favorita, pero muy muy grande, y así lo demostraban la propia apuesta. Las casas de apuestas decían que la victoria de Nico Montaño era algo más allá de improbable. Y así lo demostraban como digo, las cifras, ¿no? que estaban dando, que andaban del margen, me parece, de no sé si era más 1250 o algo así aproximadamente. O sea, pegabas un pelotazo si conseguías derrotar Nico Montaño a Valentina Shevchenko. Entonces yo creo que no se la ha creído nadie, no se la han creído los fans, a pesar de que tuvo una buena actuación en Ultimate Fight y tal y cual, ha habido diversos problemas. Pero no creo que no se la ha creído, como no lo hemos creído muchísima gente. Y bueno, hay que recordar que si vosotros también queréis que respondamos vuestras preguntas, lo único que tenéis que hacer es enviárnoslas a las redes sociales que anunciaremos después del corte, que por cierto vamos a hacer ahora mismo. Así que volvemos en un minutillo aquí anunciando redes sociales y ya nos metemos con ese análisis de la pelea de Jacare Toledo en ACB 89 y también, por supuesto, lo que estáis todos deseando, que es ese análisis de UFC 228 con Dani Domínguez. Así que a la vuelta de publicidad estamos aquí.